Padre Eduardo, felicitaciones por este merecidísimo reconocimiento y un gusto que esté aquí en nuestra casa y bueno, un gusto recibir a todos ustedes. Muchísimas gracias. La distinción ya tuvo lugar, o sea, la legislatura aprobó hace un tiempo el proyecto por el cual se declaró a Eduardo como personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura. Yo en general, en eventos con público en general, valga la redundancia, cuento un poquito de esto, del trasfondo, lo que yo le llamo el backstage del reconocimiento, porque normalmente el ciudadano a pie no conoce qué se hace en la legislatura, cómo trabajamos los diputados. Entonces está bueno dedicarle un par de minutitos a eso. Espero que no se me ofendan, prometo no aburrirlos, soy muy breve y verán que hablo muy rápido. Así que se va a pasar rápido y ojalá alguno de ustedes valore esto que les voy a contar. Los diputados en la Casa de las Leyes aprobamos leyes, ciertamente, por eso se dice así, pero también declaraciones y resoluciones. El proyecto por el cual se generó o se gestó la distinción a Eduardo es un proyecto de declaración. Hay un secretario parlamentario en la Secretaría Parlamentaria que conoce bien los proyectos y los gira a la comisión del tema. Como yo lo propuse como personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura, naturalmente, ¿dónde fue? A la Comisión de Cultura. Se juntaron los asesores, pasó, perfecto. Se juntaron los diputados, pasó, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que se aprobó un dictamen, se dictaminó, se despachó este expediente y finalmente llegó a la sesión. Todo esto fue el año pasado, pero bueno, este año es un poco particular y no lo pudimos hacer, ni bien arrancó, pero básicamente ya desde hace un tiempito que sos personalidad destacada de la ciudad y en este acto lo que estamos haciendo es justamente celebrarlo, conmemorarlo también se podría decir, ¿no? Y ahí va, un segundín, que no me quiero escapar mucho del libreto para no ser más larga de lo que estaba previsto. Sí, lo último que les quiero decir respecto a estas formalidades o del backstage es que hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires, que es la 578, que se llama de distinciones y reconocimientos. Entonces, es en esa norma donde los diputados nos basamos para ver qué tipo de distinciones podemos hacer a personas e instituciones, porque no solamente va para personas, pero en el caso de las personas físicas, bueno, tienen que ser, son personas físicas y además o ser porteños o haber nacido, o haber nacido en la ciudad, que es lo mismo que ser porteños, o haber vivido al menos 5 años. Y además, pensé que me estaba sonando una alarma, perdón. Y además, ¿qué impone la norma? Que se tiene que haber destacado en un rubro específico. Obviamente existe un rubro que se llama cultura. Entonces se genera esta distinción que se llama personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura. También hay otro tipo de distinciones, o sea, equivalentes en cuanto a que son personalidades destacadas, pero que son en el ámbito del deporte, bueno, en la educación, de la juventud, hay muchos. Digo porque si en algún momento escuchan de otro reconocimiento, ya van a saber un poquito cuál fue el trasfondo. No es que un diputado se levanta y dice, sí, como a mí me confesó Eduardo, me parece que lo puedo presentar en la legislatura para que lo distingamos, total, porque a veces piensan que son como una máquina de hacer chorizo, pero no, en realidad se trabaja bastante y como se conoce tan poco del trabajo de los diputados, quería aprovechar esta ocasión para también contar que hubo una parte previa muy importante. Entonces, la parte formal ya se la dije. Realmente a mí lo que más me impacta o lo que me movilizó más es el tema social, la tarea evangelizadora, bueno, todo lo que haces como sacerdote y en la Fundación Santa Faz, ¿no? No me quiero equivocar porque tengo muchos nombres en la cabeza. Pero bueno, también vamos a tener a Felicita de la Fundación para hablarnos un poquito de ella y de ti, que sos el fundador y obviamente el alma de esa fundación. Pero bueno, respecto de que sos presbítero, quiero destacar, no sé cuántos de acá vienen porque son católicos o porque los hayan confesado o abierto a creer en Dios, pero hoy es un día para mí muy especial y para toda la comunidad provida porque es el Día Internacional de, yo digo, salvemos las 2 vidas, ¿no? Pero es de las defensas de las 2 vidas. No sé si lo sabían, pero de hecho nosotros cuando elegimos la fecha, yo no reparé en ese detalle, y cuando estaba pensando en las líneas de lo que quería decir,
Dije, uy, pero también coincide y me pareció una magnífica coincidencia que ensalza aún más este sentimiento de celebrar, ¿no? Podemos estar celebrando también otras cosas. Y bueno, tengo un amigo que es el que nos presentó, que me hizo conocer mucho más de la faceta de presbítero Eduardo, que dice, lo voy a leer porque si no, no lo voy a reflejar como lo dice. Dice que el trabajo de Eduardo es como un atajo a Dios a través del arte. Me pareció una expresión maravillosa. Y bueno, volviendo un poco a mi motivación, una de mis grandes motivaciones fue, además de considerar que verdaderamente lo merecía, es que yo trabajo mucho el ámbito de la cultura. Desde que asumí, este es mi segundo mandato, termino este año, así que ya no van a tener más a esta diputada, pero capaz que me voy a otros lados, veremos. Intentaré seguir dando lo mejor de mí en la política, porque es lo que me apasiona y creo que puedo hacer bastante bien. Falsa modestia. Y bueno, no, pero básicamente yo trabajo mucho el campo de la cultura porque es uno de los campos donde siento que hay muchas más personas e instituciones que realizan cosas y que no tienen el suficiente merecimiento, y que es como una cuestión de remarla. Y en algunos casos tal vez no lo reman tanto, pero no tienen así como una distinción de la ciudad. Y de hecho esta es la máxima distinción que se le da a una persona en el ámbito de la cultura. Entonces está doblemente bueno que seas personalidad destacada, porque hay mucho trabajo atrás, pero además es lo máximo con lo que te podíamos premiar, y de hecho sos personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura, no de la legislatura. Así que de todo el pueblo, de todos los porteños y los que transitamos. Y por último, que tal vez es lo más obvio, pero quiero mencionarlo porque todo esto fue como un cóctel que dio a luz al proyecto, es que siempre, dentro de la medida de lo posible, en realidad no siempre, pero creo que lleva un porcentaje alto, solamente impulso el reconocimiento de personas que yo creo que tienen un rasgo, como rasgo central, la generosidad, que se los conoce o se los reconoce socialmente por dar lo mejor de sí, justamente por el bien común, para que la sociedad sea una mejor sociedad, y que no da lo mismo el trabajar en lo que se está haciendo que no hacerlo. Y bueno, entonces, por esas razones yo creo que no podía no homenajearte, y estoy muy feliz de haber promovido el proyecto, y sobre todo de que haya prosperado, porque la legislatura, como saben, tiene distintos partidos y distintas ideologías y bueno, distintas posiciones respecto también de la religión. Entonces, si bien tu trabajo es maravilloso en el ámbito de la cultura, bueno, la palabra presbítero yo dudé bastante si la ponía o no la ponía, porque, bueno, capaz que podía haber puesto solo escritor, iconógrafo, bueno, de todo, especialista en arte sacro, pasó. Por suerte la legislatura entera logró valorar, bueno, sacando un par de votos que no estuvieron, pero era así que tenía que ser, todos aplaudieron el reconocimiento, y bueno, eso, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Padre Eduardo, por haberme elegido para tener el honor de hablar de ti en este día. Gracias a la diputada y por la gentileza de poner la bandera de España en calidad de mi cargo. Nos conocimos en los salones de la Nunciatura Apostólica hace casi 20 años. Sería abril o mayo de 2004 o 2005. Nos hizo encontrarnos la figura de Adelia María Arilao de Olmos. Yo escribía entonces mi libro sobre ella y él admiraba a la marquesa pontificia. Pero aquel encuentro, en aquel ámbito espléndido del jardín de invierno, suntuoso y cálido, con sus loros de porcelana, no fue un encuentro más. 2 días después me mandó a llamar y me dijo que Dios le decía que teníamos que ser amigos, que no sabía por qué. Yo tampoco lo entendía. Hoy no solo lo entiendo, sino que además lo sé con toda claridad. Dios y los acontecimientos de la vida en estos 20 años de amistad nos lo han ido explicando. Una sólida amistad, hermandad casi, hermano me llama él, se fue solidificando entre estos dos espíritus
barroco el mío, más sereno y clásico el suyo, unido no solo por gustos similares, sino por búsquedas idénticas. A veces los caminos se encontraron, a veces se hicieron contrarios. De la figura histórica que nos convocó, pasamos a la búsqueda de la perfección evangélica y luego ya, despojado de toda forma, a la búsqueda de lo sublime, porque en Eduardo la búsqueda de lo sublime ha sido y es su móvil, su norte y su reposo. Un corazón inquieto como el suyo, un espíritu expectante y una mirada profunda de la realidad propia y circundante hicieron que aquel niño no se acostumbrara a la belleza de los objetos que le rodeaban en casa de sus abuelos y se siguiera estremeciendo ante un cuadro o una porcelana y se angustiara ante un camión que conducía ganado por la idea de la muerte, de lo perecedero y de lo efímero de la vida. Así, ante la belleza exultante del transparente de la Catedral de Toledo, a la sombra de 3 civilizaciones que dejaron su impronta tallada en esta ciudad única y fantástica, en todo el sentido de la palabra, las manos cardenalicias le consagraron sacerdote de Cristo. Entonces se vio sumergido en la belleza de la Eucaristía, que en sus propias palabras reside en el estar de Jesús, en la presencia viva de todo un Dios, en ese pan blanco y rico, aireado y sustancioso. Y su corazón, un corazón que tenía y tiene mucho del corazón de un niño, se enamoró del corazón eucarístico de Jesús, al que él mismo partía y repartía con sus manos recién consagradas. Luego vinieron los primeros años de su apostolado, la gracia única del milagro eucarístico, la caricia de Dios en el alma, el Tabor y, cómo no, también el Calvario. La Fundación Cristo Sacerdote, que le enseñó a vivir la gracia de la vida compartida y el valor redentor de la cruz, su paso por los colegios, la adoración eucarística, su labor en el cenáculo que recupera jóvenes para la sociedad, su capellanía en la iglesia de las esclavas, donde su voz desde la cátedra sagrada no es el dedo acusador, sino el corazón indulgente del Padre. Pero Eduardo no era un sacerdote que agotara su existencia en la labor apostólica tradicional y pudo experimentar en sí mismo el encuentro del iconógrafo con Dios en la oración del trabajo y compartirlo con los demás en la creación del taller escuela El Mandilión, en recuerdo del divino rostro no hecho por mano de hombre, sino impreso milagrosamente en el turbante del emisario del rey de Edesa para curar de lepra a su señor. Quizá él no sabía entonces que esa primigenia representación del rostro de Dios sin intervención de mano humana sería también la que le inspiraría años después, en 2011, para fundar una institución que le permitiera hablar de Dios por medio de la belleza, la Fundación de la Santa Faz, que lleva adelante un ambicioso proyecto cultural, lograr un lugar donde convivan el arte con la estética y la teología, el patrimonio con el simbolismo, las personas con la belleza, y en ello se resume, al fin, la vida de este hombre, nuestro amigo y hoy nuestro homenajeado, hablar de la belleza eterna que habita silenciosamente en cada cosa bella. Ese ha sido y es el camino de Eduardo, el camino de la belleza, el camino que le ha llevado no solo a crear instituciones y obras de arte, sino también a encontrarse con la belleza interior de cada hombre, de cada uno de nosotros, todo lo demás, las residencias de estudiantes, el Beato Angélico, sus múltiples libros y su último y aplaudido logro, la restauración de la Bienal de Arte Sacro en Buenos Aires, que tendremos la semana próxima. Todo lo que hace de Eduardo el hombre público se resume en esa frase suya que por breve no es menos bella y profunda: buscar la belleza eterna en la belleza silenciosa de cada cosa, aún en lo más polémico y en lo diferente. Porque Eduardo, con brillo propio y valentía, sabe romper los límites de la moralina, de la piedad beaturrona y aún de cierto tradicionalismo anquilosante para transitar con libertad, la libertad de su espíritu en busca de la anhelada belleza para comunicarla a los demás. Esa libertad interior que hace libres a los demás. Esa libertad interior que entiende los matices de lo diferente y que no repite conceptos aprendidos por la inteligencia ni se queda atrapado en el paradigma de la mediocridad, sino que alza su voz en la admiración y la valoración de lo diferente.
Su obra, quizá no la más conocida, pero brillante, es el triunfo de esa voz que clama y de ese corazón que anhela, es el reconocimiento a un camino y a un espíritu, el de la búsqueda de belleza en todas las cosas, como un camino para llegar a lo multiforme, a lo diferente y a la perfecta belleza de Dios. Muchas gracias. Las palabras del Padre Eduardo siempre nos edifican, nos llevan a un nivel más alto, ya que nos hacen comprender las verdades de la vida de una manera simple y sencilla, pero llena de amor y de sabiduría. Podemos leer sus libros o escuchar sus charlas en el canal de YouTube que tiene el Padre. Sus palabras van a quedar grabadas en nuestros corazones por siempre. Más allá de la persona, el Padre nos deja un legado eterno, ya que sus palabras nos muestran la belleza de la honestidad, de la verdad, de la pureza, de la caridad, pero sobre todo nos muestra la belleza de todo lo que es sagrado y todo lo que es creado. Dios, cuando creó el mundo, lo hizo a través de la palabra. ¿Hay algo más bello que la creación? ¿Hay algo más bello que la palabra? Hablar hoy de restaurar es difícil en un mundo donde todo es descartable. Restaurar significa arreglar algo que está en mal estado, o sea, devolverle la belleza que algún tiempo tuvo esa obra abandonada, perdida o desechada. Queremos que el talento volcado y expresado en una pieza de arte sea siempre recordado como una expresión de amor guiada por la mano del Creador. También tenemos la réplica de la casa de Éfeso, donde la Santísima Virgen María fue asunta al cielo. Hay 8 réplicas en el mundo y una de ellas está y pertenece a nuestra querida fundación. Invitamos a todos los que están aquí hoy presentes a que la conozcan y la hagan conocer. Próximamente, al lado de la sede, se construirá una capilla de adoración eucarística diseñada por una fundación chilena llamada Latens, que se dedica a donar los diseños de capillas de adoración. Allí podremos contemplar la belleza del corazón de Jesús Eucaristía. Y por último está el Hogar San José, y en breve abriremos el Hogar Santa Teresita, que son residencias universitarias para jóvenes, hombres y mujeres, donde los chicos son guiados por el Padre. Al Padre le interesa y le preocupa mucho que los jóvenes encuentren a Dios en la belleza de la convivencia, del estudio, del trabajo, de recibir a otros chicos que vienen de otros países a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el ámbito de la teología, la filosofía y la música. Allí el Padre los guía, los escucha y está atento a todas las preocupaciones que los jóvenes tienen hoy, mostrándoles los valores que nos llevan al amor de Dios. La ciudad de Buenos Aires cuenta con esta fundación donde valora cada detalle de construcción hacia un mundo mejor. Gracias, querido Padre, por mostrarnos siempre la belleza y así poder ser un poquito mejores personas. Felicitaciones. Porque lo dice todo. Ah, no. Así dice todo. Palabras en griego, y yo estudié griego, les cuento. Iconógrafo significa el que escribe imágenes, no el que las pinta, sino el que las escribe. Y no es exactamente un pintor de iconos, sino que es alguien que escribe a través de imágenes una expresión que abre una ventana que permite ver un más allá. Y por eso la imagen va a ser en realidad como una especie de ventana que permite un encuentro con Dios, ni más ni menos, ¿no? Y presbítero significa anciano, de ahí presbicia, ¿no?
pero las primeras comunidades cristianas eligieron este nombre para los sacerdotes, porque de esta manera las personas más estables, más experiencia, podían llegar a curar, ¿qué significa curar? ¿No? Cuidar una comunidad. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver estas cosas? ¿No? Ser iconógrafo, ser escritor, ser restaurador, ser presbítero. Podría ser un hobby, ¿no? Así como un sacerdote que hace natación, que juega al tenis, pero no son hobbies míos, ¿no? O podría ser un cierto desarreglo. Todos ustedes conocen casos de sacerdotes, de religiosos, que administran un colegio o una institución de la iglesia y terminan dejando de ser consagrados para ser como administradores de empresas, ¿no? Pierden la idea del más allá y de la función apostólica y evangelizadora de esa misión, ¿no? Es decir, en mi caso, espero que tampoco sea un desarreglo, ¿no? Algo que esté como desarmando mi idea sacerdotal. Yo siempre lo entendí como algo integrado. Es decir, yo soy, como decía Walter, que dice que él es barroco y es verdad, yo soy una persona de una formación muy clásica. Y en la formación clásica, entre Dios y el hombre hay dos movimientos. Un movimiento va de Dios al hombre y se llama natura, que significa lo nacido, lo dado. Y otro movimiento va del hombre a Dios y significa cultura, que viene de cultivado, ¿no? Y entonces Dios le da al hombre una cantidad de cosas y el hombre, con su inteligencia y su voluntad, agrega un plus. Entonces Dios hace el río y hace un árbol, y el hombre hace un puente que une esas dos riberas del río, permite cruzarlo, y entonces hay un plus en la cultura porque no existía el puente. Entonces Dios, siendo todopoderoso y sabiéndolo todo, es decir, no le faltó capacidad para crearlo todo, quiso crear una parte del mundo para dejarnos a nosotros una posibilidad de sumar nuestra inteligencia y nuestra voluntad en la creación de la cultura. Y esa cultura tiene como una enjundia, ¿no es cierto?, que es el culto propiamente. Es una parte de la cultura, es el culto, que es aquella parte de la cultura que se dirige propiamente a Dios, ¿no? Bueno, en una cultura de cristiandad, como fue en la antigüedad, como fue en la Edad Media, basta ver un pueblo medieval, una iglesia gótica, para que se den cuenta que el centro era Dios, y entonces el mundo del arte y de la cultura hablaban de Dios, porque era lo principal, y el mundo de las leyes, y el mundo de la medicina y la educación, lo tenían a Dios como primer modelo. Entonces, en una cultura de cristiandad, es fácil que la cultura hable de Dios, pero nosotros lo que vivimos es una cultura burguesa que se produce con la Revolución Francesa sustancialmente, es decir, el mundo deja de ser agrícola, pasa a ser urbano, pasa a ser industrial, y entonces el hombre en la cultura deja de ver a Dios, porque hoy a la mañana nos levantamos, calentamos nuestro desayuno en un microondas, nos subimos al colectivo, nos metimos en el ascensor, prendimos la computadora y ¿qué vimos de la natura? Vimos una planta que está por morirse, ¿es cierto?, en nuestro balcón y que necesita que la riegue todos los días, y vimos, bueno, unos árboles preciosos que tiene nuestra ciudad, o vimos algunas cosas, pero propiamente si llueve, si no llueve, si hay sol, si no hay sol, eso que al hombre antiguo lo determinaba, ¿no es cierto?, a nosotros no nos determina casi nada, ni sabemos cómo está afuera en este momento. Y entonces, en una cultura así burguesa, el hombre lo que ve es al hombre, ¿no es cierto? En la cultura lo que ve es el hombre, se enamora del hombre, se apasiona con el hombre, le parece que el hombre es sensacional, porque hizo esta computadora, que es mejor que la computadora que tenía antes,
Y entonces se queda mucho con su obra. Bueno, y este es el interés que yo tengo, ¿no? Y ahí le junto como todas estas palabritas, ¿no? Pienso que lo primero es ver, ¿no es cierto? Y eso es porque un sacerdote es un hombre que conoce a Dios, que trata con Él, que habla con Él, que reza. Y entonces ver lo que hay detrás de esto, detrás del colectivo, detrás del microondas, detrás de la computadora, detrás de todo esto, que es Dios, que sigue estando presente, aunque no lo veamos, después mostrarlo. Y mostrarlo, iconógrafo y escritor, significa dos lenguajes. Hay un lenguaje de imágenes y un lenguaje de conceptos, ¿no? El lenguaje de imágenes es un lenguaje más simbólico, el lenguaje de conceptos es un lenguaje más lógico, pero es justamente para esto que uno ve, que para eso está rezando, para eso tiene tiempo para meditar en el Evangelio o en lo que Dios puede quererlo, mostrarlo. Y después restaurar, que tiene una parte en la restauración de un cuadro o en la restauración de una imagen, pero que sobre todo tiene una centralidad en la restauración del hombre, ¿no? Porque el gran artista es Dios. Dios hizo a todos los hombres únicos, irrepetibles. Lamentablemente los hombres estamos como ajados, ¿no? Es decir, como envejecidos, como desdorados, y entonces hay que restaurarlos porque ya esa idea de que Dios tuvo al crearlos se desdibujó. Algunas veces por nosotros mismos la desdibujamos por nuestro pecado, y por Ortega y Gasset, que era el gran filósofo así de las masas, decía: el mundo es como una gran muestra de cuadros en donde hay muy pocos originales y muchas copias. Es decir, si yo tengo un jopo lleno de rulos, quiero el pelo lacio y entonces me lo plancho para parecerme a tal persona, y con eso pierdo la belleza del rulo, ¿no es cierto? Es decir, de lo propio y de lo propio mío y de lo que yo tenía que mostrar. Y entonces, bueno, la idea es restaurar en el hombre esto que Dios le puso en mí mismo, ¿no es cierto? Tratar de pensar cómo Dios me creó, por qué me hizo como me hizo, y tratar de ser uno de esos cuadros originales, ¿no es cierto?, en esta muestra. Y después sobre los demás, y como el hombre es un hombre político, ¿no? Aristóteles decía: sos politicón, ¿no es cierto? Es decir, es un animal gregario que vive en convivencia con otros. Eso tiene una dimensión en la familia, eso tiene una dimensión en la ciudad, eso tiene una dimensión en la patria, y también esto tiene una dimensión en la iglesia, porque la iglesia significa asamblea, ¿no? Y también en la iglesia hay que restaurarla, ¿no? Dios la pensó de una manera, pero también con el tiempo se aja, ¿no es cierto? Nosotros ajamos, ¿no? Bueno, imagínense que una vida que hay que explicarla en todos estos minutos que les estoy robando y que les pido disculpas, es una vida que no es muy entendida, ¿no es cierto? Y entonces, en la iglesia algunas veces no me siento muy entendido, porque dicen: ¿qué hace el padre Pérez? ¿No es cierto? Pega figuritas, o restaura cuadros, o arregla floreros, o lo que fuera. Y entonces es difícil, ¿no es cierto?, que entiendan esto que uno quiere. Bueno, en la sociedad lo mismo, en la cultura lo mismo, ¿no? Es decir, la cultura dice: ¿qué hace este cura? Quiere censurarme, quiere restaurar la cristiandad, quiere decir que el mundo tiene que ser como dice el Evangelio. Bueno, y eso es muy cansador y lleva mucho tiempo en la vida de uno, ¿no? Esos anticuerpos que tiene que luchar. Pero evidentemente, si uno quiere ser sincero con uno mismo y quiere ser auténtico, tiene que despreocuparse de la estima y de la comprensión de los demás, ¿no? Y tiene que mirarse en Dios. Pero por eso
tan particularmente quiero agradecerle, ¿no?, a la legisladora, ¿no es cierto?, Carolina Estebarena, a la legislatura, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, nosotros los 3 hermanos con los sobrinos y los sobrinos nietos, somos todos porteños, así que evidentemente por mucho tiempo hemos vivido en esta ciudad, por mucho tiempo hemos tratado de construirla de alguna manera y evidentemente recibir un reconocimiento como este, tan lindo, ¿no?, de esta declaración, yo se los agradezco porque incentiva para que uno siga adelante, ¿no? Para terminar, contarles que yo me siento como en la recta final de la vida, no soy una persona de 60 años y que en este momento mi preocupación es... Pero pienso que mis preocupaciones son los discípulos y por eso la fundación, ¿no? Es decir, porque uno ya dentro de poco va a empezar a decir pavadas y lo que quiere es que este camino de ver, ¿no es cierto?, de que la gente lo vea, ¿no?, vea a Dios, ¿no?, a pesar de todas las dificultades que hay, de que se muestre, es importante en las personas y por eso la formación de jóvenes, y es importante en las instituciones, ¿no?, para que hagan esto, ¿no?, y por eso el profesorado, por eso la casa de retiro, por eso las residencias universitarias, ¿no?, es decir, que nos muestren aquello que nosotros necesitamos para esta restauración, ¿no? Por eso lo recibo con mucha alegría mía personal, pero lo recibo también con esta alegría institucional, ¿no?, de alguna manera, porque digo, bueno, este camino que se da en esta ciudad es reconocido por ustedes con esta mención. Muchas gracias.